Bienvenidas y bienvenidos al viaje regenerativo. Venimos de una semana en que este podcast tuvo un pequeño receso, y esto con el objetivo de explorar otros contenidos de calidad que puedan beneficiar a nuestros ecosistemas, como lo es nuestro primer tutorial sobre el manejo de cámaras trampas, esas que se usan para descubrir infraganti a esos animalitos que habitan el territorio con nosotros. Ve a verlo ahora o después de escuchar el conocimiento que nos trae el invitado de hoy. Él es César Ángel. Es consultor de turismo regenerativo, así como diseñador de experiencias turísticas con más de 20 años de experiencia. Bienvenido y gracias por acompañarnos en el viaje regenerativo. ¿Quién eres? ¿Y cómo te viste envuelto en todo este mundo de regeneración? Yo soy César Augusto Ángel Valencia. Me gusta denominarme como un montañero porque vivo en los Andes, en las montañas de los Andes, en los Andes tropicales colombianos que son preciosos, verdes, de climas cambiantes, diversos. Estoy en el paisaje cultural cafetero colombiano, un lugar en el centro occidente del país, donde la maravilla de los verdes, el canto de las aves, los pueblos coloridos y el sabor de un buen café fresco hacen parte de mi día a día inspirador. Yo tengo dos formas de ver el punto de inicio. Hay uno en mi juventud y es que yo pertenecía a los Scouts. Y en mi regional, los Scouts tenían un convenio con la Corporación Autónoma Regional Carder, que tenía un centro, o que tiene aún un centro de visitantes llamado La Pastora, en el Parque Regional Natural Ucumarí. Y resulta que los Scouts íbamos gratis, entre comillas, a prestar un servicio voluntario. Y resulta que a mí esto a finales de los 80, como 89, algo así como 89, 90, 91 y 92, más o menos en esos años, pues yo estuve yendo aproximadamente cada 15, cada 20 días a prestar servicio voluntario. ¿Y qué hacía? Algo que en palabras yo no podía seguramente definir en esa época. Yo recibía turistas que iban a un alojamiento de montaña a 2.600 metros en medio del bosque de niebla, donde había un proceso de conservación de oso de anteojos, donde había una gran riqueza en aves, en orquídeas, y básicamente yo era un guía que acompañaba a la gente en los senderos. Y eso me llevó inclusive a ser el mejor scout de Colombia en el año 92. Fue muy bonito, pero todavía yo creo que la palabra turismo no aparecía en mi mente. Luego, a finales de los 90, casi una década después, me reencuentro con algunos amigos de esa época y hago un curso de buceo, me voy a certificar al Pacífico y de regreso de este lugar nos reunimos y decimos, ¿y por qué no vendemos viajes para viajar gratis? Y ahí comienza un primer emprendimiento que se llamó Aire Libre. Y para esa época, que quien conozca Colombia sabe lo loco que es, lográbamos sacar cruceros de observación de ballenas entre Buenaventura y el Parque Nacional Natural Ensenada y Utría en viajes de 6 días, recorriendo entre ida y regreso cerca de 900 millas náuticas con buzos, buscando ballenas y demás, en unos años muy difíciles de Colombia. Entonces, claro, en la medida en que nos fuimos metiendo con esta locura, coincidió con que en Colombia se había generado de manera reciente la Ley General de Turismo en el año 96. Yo comienzo con este tema del emprendimiento a finales del 96, principios del 97. En el 97 se reglamentan las profesiones, agencias de viajes, guías, hotelero, y aparecía un tema y es que había que tener tarjeta profesional. Entonces yo comienzo a indagar qué era esto, me voy en esa época al Ministerio de Desarrollo Económico, que es el actual Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Son muy generosos conmigo, me dan mucha información, me aportan muchas cosas, pero básicamente me dicen que para trabajar en turismo en Colombia había que estudiar. Y entonces, claro, una de las cosas más afines que yo hacía, y además porque no había mayor formación en Colombia, salvo algunas universidades en Manizales, en Bogotá, en Medellín, pues la formación en turismo para esa época era muy limitada, y especialmente para hablar de turismo de naturaleza. Entonces me voy al Sena y casualmente una de las señoras que viajó conmigo en uno de estos barcos era una subdirectora llamada Seida López, y me cuenta que había un programa de formación para guías. En esa época se llamaba Guía Local de Turismo. Me matriculo en el año 98, me formo en el 99, que además nos tocó un terremoto terrible. Entonces, digamos, el país tenía una condición muy compleja para ser terco y soñar con el turismo. Y en el año 2000, la Universidad Externado de Colombia tenía en Bogotá una especialización en planificación y gestión del ecoturismo, y la querían traer al eje cafetero.
pero en el eje cafetero no habíamos profesionales de turismo. Entonces nos traen el mismo programa, pero como diplomado, con unos profesores fascinantes. Para recordar algunos, Carlos Castaño Uribe, Teresa Ayala, que era de Parques, y otra serie de profesores absolutamente brillantes e inspiradores. Entonces, el ecoturismo era un tema que en ese momento, finales de los 90, principios del siglo, estaba en boga. Digamos, era como la palabreja en ese momento. Ya lo traía la nueva Ley General de Turismo dentro de la ley, pero también a partir de ese curso me doy cuenta que si uno en un país biodiverso como Colombia va a trabajar en turismo o en ecoturismo, que era lo que estaba en ese momento, necesitaba aprender sobre naturaleza. Entonces ya me había formado en el SENA como guía y tengo la posibilidad de seguir en el SENA y estudio un técnico y luego un tecnólogo en gestión de recursos naturales. Pero además el SENA me da la oportunidad y me invita a ser parte de su equipo de instructores y comienzo a formar guías. Y hay otra casualidad, y es que comienzo a formar guías en las áreas protegidas de Risaralda y estoy en la cuenca del Otún, donde una década atrás yo había sido guía durante años en uno de esos parques. Entonces para la comunidad local era muy simpático que sin ser yo de esa vereda yo conocía más esa montaña que mucha gente. Y sigo con esto, sigo estudiando, luego hago un técnico profesional en operación turística, muy útil para lo que hago hoy como empresario, y luego termino mi profesionalización como administrador turístico en la Universidad Católica de Manizales. Es decir, mi formación fue como un Tetris, a pedacito lo que había, porque en esa época Colombia no tenía una estructura de formación para que habláramos de turismo y naturaleza. Pero indirectamente la vida fue muy generosa conmigo porque pequeño me puso a trabajar en las áreas protegidas como voluntario. Una década después soy instructor del primer grupo de intérpretes ambientales de Colombia en la cuenca del río Turbio, en el Santuario Fauna y Flora Tunquimbaya. Trabajo en las áreas protegidas de Risaralda y con los años siendo instructor me convierto en el líder de turismo naturaleza y turismo sostenible en el país y tengo la posibilidad de ser parte de un equipo nacional donde comienzo a recorrer el país. Y por ahí voy, hasta que en 2012 me retiro del SENA y creo mi empresa Nature Trips Colombia. Y todavía esa historia está en construcción. Aquí hay un tema muy importante y es que es un enfoque. Turismo generativo de naturaleza es un enfoque que va más allá de la sostenibilidad y tiene un propósito: lograr que los territorios estén en mejores condiciones. Este es un tema en el cual comienzo a trabajar desde hace unos años. Particularmente tiene un antecedente y es que tengo la oportunidad, como ya lo mencioné, trabajé mucho en las áreas protegidas, pude entender la dinámica desde la planificación a la participación de las personas en ese escenario. De allí tengo la posibilidad de profundizar en la zona, en mi región, con la creación de mi empresa, en entender un poco más los temas de sostenibilidad. Puedo participar en la certificación de algunos destinos como destinos sostenibles, pero yo tenía la sensación que algo me faltaba. Y unos años después, el programa Destino Naturaleza de USAID me invita a que les construya un concepto sobre turismo regenerativo y naturaleza. Y entonces, claro, aquí vienen varias reflexiones. No es que el turismo regenerativo reemplace a lo sostenible. Si me voy a un ejemplo, yo no puedo decir que alguien está avanzando en la regeneración, pero en la dimensión económica de la sostenibilidad no es un empresario formal con cámara de comercio, que facture, que tenga registro nacional de turismo. Y hay muchos detalles que no se reemplazan. Entonces, claro, un primer camino es yo me acerco a la sostenibilidad, pero luego hay un tránsito importante donde voy a hacer algo más. Y hacer algo más, cuando comencé a diseñarlo y a pensar en esto, lo vi como un modelo en donde el enfoque se basa en principios. Y lo enseñé con 5 principios, donde además pongo la vida en el centro. Y algo que he aprendido de muchos autores es que la vida está en el centro y que es sistémico. Es decir, no es que haya un orden del principio 1 al 5, cuál es el primero, cuál es el último. No, todo se interconecta, todo trabaja junto. Y entonces, claro, vivo en un país biodiverso, vivo en los Andes tropicales, una de las regiones más biodiversas del planeta, pero mi departamento está cerca del Chocó geográfico, entonces Colombia tiene el privilegio de tener 2 de 36 zonas calientes de biodiversidad. Entonces es un privilegio saber que tenemos mucho, pero también se vuelve una realidad estresante saber que esa biodiversidad está concentrada en lugares pequeños, que está amenazada y que la estamos perdiendo.
Entonces hace unos años estaba trabajando en el Meta, en un municipio llamado Vista Hermosa, y comencé a entender un primate endémico llamado el Flecturoceus ornatus, el mono socay. Y entonces a partir de entender este primate, la dinámica de lo que ocurría, ¿cierto? La fragmentación de su hábitat. Una de mis reflexiones es si esto fue lo que estudié, si esto fue lo que aprendí, cuál puede ser mi legado. Por ejemplo, en el Meta, observar primates y aves, pues es probable, y hoy en día está pasando 6 años después de que iniciamos esa tarea, pues la gente sí está yendo a observar aves, primates, a vivir experiencias de cacao, dejando unos recursos por servicios de alojamiento, alimentación, guianza y demás. Cuando abordo el tema del turismo regenerativo de naturaleza, uno de los enfoques es transformar destinos turísticos de manera sostenible. Es decir, primero hay que ser sostenible, luego vamos a ir más allá, y en ir más allá, que es lo regenerativo, lo que se busca es generar impactos positivos en el medio ambiente, en la biodiversidad, en la economía, por supuesto. La gente necesita recursos para mil cosas. Y obviamente en esto también es fundamental pensar que la calidad de vida local es absolutamente importante. Y una de las cosas que distingue de otras expresiones mi modelo es que integra los principios ecológicos en todas sus acciones, y lo que se busca es promover la regeneración de los ecosistemas, fomentar el desarrollo endógeno de los territorios con participación de las comunidades locales, y esto a partir de experiencias transformadoras. Entonces, estoy justamente en este tema de hablar de los 5 principios, y está hablando el beneficio neto positivo ambiental y para la biodiversidad, que la gente lo haga bien para nuestra casa común, pero particularmente entendiendo qué hay, qué vive allí, de flora, de fauna, ¿cierto? De poblaciones humanas que necesitan de ese ecosistema para estar bien. Los seres humanos somos muy tercos, muy necios, y no entendemos lo importante que es la biodiversidad para esto. Hablaba también de las experiencias transformadoras. Si alguien tiene un viaje con propósito y sabe que ese dinero que lleva a una comunidad, a un destino, a toda esa cadena de valor, ese viaje puede aportar algo, es significativo, entonces creamos experiencias transformadoras que le dan algo más a la gente. Todo esto lo conectamos, que es el tercer principio, hacerlo sistémico, hacer que cuando hablamos de manera honesta del turismo, no lo vemos como un elemento aislado, lo vemos como una parte intrínseca de un sistema mucho más grande que incluye aspectos sociales en el destino, la cultura, la economía, aspectos ambientales, y obviamente lo que buscamos es que se generen prácticas adecuadas. Luego hablamos del siguiente principio, el cuarto, que es muy lindo. Yo particularmente lo he podido ver en el desarrollo de mi vida profesional. Yo lo denomino maximizar el potencial único de cada territorio. Y puedo comenzar 20 y pico años después del terremoto en mi región, donde como el turismo en la región cafetera nos da una mano para resurgir. Pero otro punto de inflexión bonito lo puedo tomar luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y como algunas regiones de Colombia donde la vida me dio la oportunidad de trabajar, como Meta, Guaviare, etcétera, como en regiones donde antes la gente no pensaba en el turismo, pero que sí teníamos unos recursos, unos paisajes, unos atractivos divinos. Entonces esos lugares también se vuelven una oportunidad y una alternativa de la gente, con algo muy especial: la conservación está allí. Y cuando pienso en esto, por ejemplo, me voy muy al municipio de Villagarzón, en el Putumayo, donde hay un montón de reservas naturales, donde la gente sí hacía conservación desde hace muchos años, pero como una especie de lucha campesina. Y hoy en día es como en esas veredas, por ejemplo, donde está Portal del Sol y todo esto, hay gente que ha reemplazado la ganadería, otras actividades productivas que destruyen la selva, y a partir de reservas naturales tienen algo muy valioso hoy. Los municipios que antes la gente no les paraba bolas, hoy son interesantes porque se descubrió un bicho o porque hay algo lindo. Y el quinto principio, que es fundamental, y siempre me gusta decir que no por ser el quinto es el último, es que en el turismo regenerativo de naturaleza lo que promuevo o lo que propongo es promover oportunidades que mejoren la calidad de vida. Y esto lo he venido aprendiendo con los años. Es decir, por supuesto, me interesa muchísimo la conservación de la biodiversidad y me interesa mucho proteger los bichos. Pero si la gente no está bien, si la gente no tiene buenas condiciones de vida, entonces no va a estar pensando en cómo proteger la biodiversidad. Entonces, por eso este es un tema sistémico.
Y entonces este modelo basado en 5 principios que en mi sueño y en el proyecto del libro que espero vea la luz en algún momento, pues también estoy trabajando en un modelo de medición donde yo entienda de una manera muy sencilla de qué manera la gente es consciente y ellos mismos pueden medir el que cuando van más allá de lo sostenible obtienen resultados y que se sientan orgullosos con el tiempo del resultado. Voy a dar ejemplos muy concretos. Hay una vereda en Cali, La Elvira, donde están varios de los sitios de avistamiento de aves. Esa zona había sido muy deforestada. Está asociado a la Reserva Forestal de San Antonio, que está conectado con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esos bosques habían sido deforestados para ganadería de leche, aproximadamente hasta unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es a donde los vallecaucanos o los caleños se van a recibir frío o a estrenarse un saco, ¿cierto? Pero resulta que con la dinámica de la guerra, los secuestros y todo esto, muchos de los propietarios de esas fincas dejaron de ir a esas veredas. Y lo que ocurre con los años, casi 20 años después, lo que ocurre es que ya son sus hijos, que ya han crecido, son profesionales, y cuando pueden retornar a la finca, ven que se desmontó, o sea que ya no hay potreros y no hay bosque. Y aparecen bichos como por ejemplo la tángara multicolor y muchas otras aves fantásticas y hacen que, digamos, la gente tenga una perspectiva. Pero además la historia es muy bonita. Entonces, hace como 10 años más o menos, entonces unos jóvenes comienzan a trabajar en algunas de esas veredas, en Felidia, La Leonera, La Elvira, en que unos jóvenes podían ser observadores de aves. Y a partir de esa semilla comienza el Colombia Bird Fair, que el próximo año además va a ser el hogar del Congreso Mundial de Aviturismo, una cosa así, o la Feria Mundial de Aves, que se hace todos los años en febrero, que ha integrado un montón de gente en el Valle del Cauca y que articula gente de muchas personas. Entonces, cuando uno ya hoy en día piensa en el bosque de San Antonio, piensa en el hogar de la tángara multicolor y piensa en que sus poblaciones estén bien, su bosque esté bien, pero es que detrás de esa sola tangarita hay 230, 250, no sé cuántas especies de aves, que es maravilloso. Pero si además lo pienso en función de los otros principios, se maximizó el potencial de ese territorio que era para ganadería de leche y hoy son bosques y es turismo de naturaleza muy especializado para fotógrafos y entonces el turismo conecta un interés superior de la zona, la conservación, los modelos de negocio, las empresas, la protección del agua de Cali, porque entonces la cuenca alta del río Cali y entonces los vallecaucanos en su factura a veces aportan un poquito para la protección de esos bosques. Entonces todo esto se conecta. Entonces, cuando yo veo el modelo de esta manera, esa experiencia transformadora, observar o fotografiar aves, se volvió un icono, un tema importante. Hoy puede haber al menos 10 unidades de negocios con alojamientos, con experiencia de observación y fotografía de aves en esa vereda, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando uno va entendiendo cuántos empleos generan, cómo mejoran las condiciones, cómo algunas personas no pierden sus propiedades, inclusive cómo algunos se fueron a vivir a la montaña para encontrar una forma de vida allí, pues encuentran un montón de historias bonitas. Ves cómo el modelo permite entender que sí se puede ir más allá de lo sostenible y generar un legado. Yo podría hablar durante horas con ejemplos como departamento a departamento en Colombia contando historias de esto.